Bueno, ya han pasado 7 años en donde entran a la casa del PLRA y matan, asesinan a Rodrigo Quintana. Recordamos que entran todos así y es Florentín el que le pone la pata encima, ¿verdad? Para ver si vive o qué le pasó al hombre que cayó. Él es abogado. Pero él es el que le disparó. Ahí está, claro, pero yo te digo, ahí entra. Ahí todavía no sabíamos quién disparó. Entra, Sí, le pone la pierna ahí en la espalda y él es Florentín, ¿verdad, Guillermo? Sí, ese abogado. es Florentín. Claro, cuando en ese momento sucedía todo hace 7 años, yo estaba en Buenos Aires, no podíamos creer lo que veíamos en televisión, no se sabía que este hombre había disparado, ¿verdad? Sí, el de casco blanco es el otro y sí, él es Florentín, Florentín es él. Sí. Bueno, y él se va a la cárcel. Estuvo en la cárcel. ¿Cuánto tiempo? Estuvo 5 años preso. Ajá. Hoy día ya está libre porque compurgó la pena mínima de 5 años para el hecho punible de homicidio por el cual está siendo juzgado. Sí, y osa el padre de Rodrigo Quintana preguntar quién le dio la orden a este Florentín y ahí se arma todo el lío con ellos. Bueno, no solamente a Florentín, ¿verdad? El problema está en que desde que nosotros tomamos la representación de los padres de Rodrigo Quintana, hacemos el análisis desde una perspectiva distinta a la que tenía la Fiscalía en ese momento. La Fiscalía en ese momento, y por supuesto con el ánimo desde el día 1 de dividir, de disgregar la evidencia y de no llegar al esclarecimiento de los hechos, sostuvo la teoría de que la policía llegó al PLRA y en concreto Gustavo Florentín persiguiéndole a gente que estaba cometiendo hechos punibles. Sí. Entonces existe en la legislación procesal penal paraguaya una causa de justificación para ingresar a una morada o a un recinto cerrado sin orden judicial, ¿verdad? Cuando se está cometiendo un hecho punible o en inmediata persecución para atraparle al autor. Lo que llaman en flagrancia. Básicamente es en flagrante comisión de hecho punible, le dicen, ¿verdad? Sin embargo, y por eso le imputan a Gustavo Florentín como único autor de la muerte de Rodrigo Quintana. Cuando nosotros intervenimos por los padres de Rodrigo, verificamos qué cosa, la evidencia de los circuitos cerrados del PLRA, que era una evidencia que no estaba accesible en la carpeta fiscal de la causa de Rodrigo Quintana. ¿Por qué? Porque los fiscales habían llevado los circuitos cerrados incautados en el PLRA a la investigación de la causa por incendio del Congreso. Sí. O sea, ellos llevaron el circuito para imputarle a Steven Patrón y a todo el bomba Molotov y todo eso. Ahí estaban los circuitos cerrados y no en la causa del homicidio. Entonces la causa del homicidio no tenía circuito cerrado, tenían ellos. Cuando nosotros entramos armamos un desastre procesal para que nos devuelvan esa evidencia y además nosotros presentamos la evidencia que teníamos preservada, porque esa noche, menos mal, Efraín Alegre y los jóvenes liberales se negaron a entregarle a Raquel Fernández el circuito cerrado sin hacer copia. Sí. Entonces nosotros teníamos una copia y presentamos la copia que teníamos y la evidencia que era relevante para que venga eso a la carpeta. Por eso en un video se ve y dicen que secuestraron ellos. Y claro, también le quisieron acusar de que se adulteró y todo eso. Bueno, pero entonces presentamos nosotros esa evidencia, presentamos la evidencia que tenían ustedes, los medios de prensa, de que se veía perfectamente de que en la zona no había ni un conflicto, no llegó persiguiéndole a nadie la policía, había un camioncito bajando hielo, el pobre hielero cuando empezó el desastre ahí entró en su camión, se quedó congelado hasta que salió, hasta que pasó todo, casi salió congelado el hombre. Entonces nosotros dijimos, pero acá no llegó la policía persiguiéndola a nadie, ¿verdad? No. Vimos, y además cuando vimos cómo llegaron de 2 lugares diferentes, porque la calle Iturbe, para que la gente se ubique, de Rodríguez de Francia baja hacia la Costanera, ¿verdad? Y nosotros tenemos la evidencia de que veíamos en los circuitos cerrados que la gente que tenía los escopeteros que eran de balines de goma, que respondían a un mando en la Policía Nacional, a una cabeza, llegaban contramano, subiendo al PLRA. Y Paredes Palma, que es de investigación de delitos, que responde a otra cabeza, llegó al mismo tiempo bajando Iturbe correctamente y llegaron y cerraron, bloquearon la calle Iturbe. Entonces nadie podía salir del PLRA por la calle Iturbe hacia ningún lado porque estaban los 2 convoys ahí. Se bajaron inmediatamente, empezaron a hacer disparos, a hacer intentos de ingresar al Partido Liberal Radical Auténtico. Los jóvenes y la gente que estaba ahí se resistió, le tiraron piedra, objetos, todo lo que tenían a mano, por supuesto, se estaban resistiendo.
pero ellos hicieron un procedimiento de tal manera que que Gustavo Florentín y los demás se pusieron pegados a la pared con casco, recibían los cascotes, pero lograron penetrar la puerta. Y cuando penetraron, directamente dispararon hacia las personas que estaban detrás de la puerta. Y esto es relevante porque la técnica del uso de balines de goma, que es lo que se representaban ellos que tenían, dice que vos no le podés disparar un balín de goma a quemarropa a una persona, y quemarropa es a menos de 10 metros. Y es lo que sucedió. Pero por supuesto, si inmediatamente detrás de la puerta se abrieron las puertas y ellos dispararon a mansalva. O sea, se representaban que estaban disparando a quemarropa a todas esas personas, y el balín de goma a esa distancia es mortal. El balín de goma es un factor dispersor que sirve para desde lejos evitar que la gente se acerque. No se puede disparar en forma cercana. Doctor, en este caso ni siquiera eran balines de goma. Bueno, finalmente se determinó eso, pero ¿qué es lo que se puede probar que se representó? Pero ahí, a partir de eso, a partir de que nosotros con la evidencia determinamos de que no había flagrancia, de que llegaron en un operativo comando, de que unos intentaban ingresar por el garage, otros por la parte principal, que se prestaban una ayuda sincronizada, dijimos acá, esto es un operativo que necesariamente se tuvo que haber ordenado. Ahí estaba, en esa época, ¿quién ordenó? Y bueno, pero nosotros le preguntamos entonces a la entonces fiscal Raquel Fernández, ¿ustedes pidieron un cruce de llamada, hicieron algo? Sí hicimos, y no hay nada, nos dijeron. Y que nos dieron un cruce de llamadas del teléfono del entonces comandante de la Policía Nacional, Sotelo. Me pasan el cruce de llamadas y veo que es un cruce de llamadas realizado de Sotelo con los otros policías internamente. Y por supuesto las comunicaciones eran cero, porque los policías entre ellos hablaron por radio y hablaron por otros medios. Cuando yo le digo al técnico que nos apoyó en ese momento, porque nos dieron el CD en forma incauta, menos mal, son torpes, nos dieron el CD de Sotelo, pero con toda la información de las llamadas entrantes y salientes, y esa información que te da en la telefonía, te da la llamada del teléfono que le llamó, y también el número de teléfono, la ubicación de la celda, de todo, ¿verdad? Vos tenés ubicación, tiempo, espacio, duración, todo del teléfono que se pidió, que fue el de Sotelo, y de los otros. Y cuando nosotros nos hicimos la pregunta técnicamente, ¿quiénes son los que llamaron de afuera de la policía? No de adentro, de afuera. Y ahí surge el famoso cruce de llamadas que explotó la bomba. Pero cruce de llamadas es por celular, ¿verdad? Cruce de llamadas de teléfono celulares. ¿Y la llamada no pudo haber sido de línea baja? Lo que pasa es que nosotros entendemos que hoy día nadie usa línea baja. Y en ese momento tampoco. Justamente por eso. Pero la gente era demasiado movida y no hacía falta, porque surgió la evidencia de que había gente que se comunicó con Sotelo que no tenía por qué comunicarse. Esa noche madrugada en la hora casual, pero esa comunicación. Esa gente que vos decís tiene nombre y apellido. No, claro, lo que nosotros teníamos surgió comunicaciones de José Ortiz, por ejemplo. O sea, en realidad salía el teléfono de la persona jurídica, creo que es su hotel ese que está ahí en Ciudad del Este. Después habían varias personas jurídicas que nosotros por asociación sabíamos quiénes eran los que utilizaban las líneas telefónicas, ¿verdad? Y varios actores políticos que en ese momento estaban enfrascados en la intención de modificar la Constitución vía enmienda. Porque hay que recordar que históricamente el proceso de modificación de la Constitución ya estaba con media sanción. Ya se había hecho la sesión de la Cámara de Senadores en la oficina de Frente Guazú, y faltaba la Cámara de Diputados. Cuando se convocó a la sesión de la Cámara de Diputados para ese 31 de marzo a la tarde, es que se produce la manifestación que congrega a la gente en la zona del Congreso. Y finalmente el primer, no mártir, pero el primer hecho que generó que pare esa sesión a la tarde fue el disparo a Acosta, al diputado Edgar Acosta, que le partió toda la boca y que fue un escándalo que hizo que se vaya, que ese Congreso se incendie, ¿verdad? O sea, eso fue el primer elemento que paró la sesión de diputados ese 31 de marzo a la tarde. Pero eso no había sido parado, o sea, se convocó para el día siguiente. Cuando se incendia el Congreso, a las 8 de la noche por ahí sale el entonces presidente Velázquez, Hugo Velázquez, a desconvocar de la sesión del sábado porque estaba todavía con la inseguridad y se había convocado para el lunes.
Después muere Rodrigo y eso se desinfla. Totalmente. Pero cuando muere Rodrigo, acuérdense, hay que hacer un trabajo de reconstrucción documental de todo lo que dijeron las autoridades de qué había pasado. A Rodrigo le dijeron que le mataron, primero que se escapó nomás, luego de no sé dónde, Sí. de que era un preso, de que Historias que no pueden ser kafkianas, digamos, porque no tienen sentido. así mismo, o sea, todas las versiones que surgieron desde el propio Ejecutivo y que se iban desmontando, Sí. pero por segundo. O sea, cuando yo recuerdo, o sea, para que recordemos y hagamos historia, le preguntaron a Paredes Palma, en vivo creo que le preguntó Sí. Óscar Acosta, Sí. si él había estado en el PLRA, le dijo, yo no estuve. Sí, sí, se le ve. Y después le mostraron su reloj, le mostraron la mano. Sí, qué vergüenza. ¿Verdad? O sea, todas las cuestiones que pasaron, o sea, la mentira no tenía ni, no había, no se ruborizaban para mentir y para tratar de decir que no había ocurrido lo que había ocurrido. A raíz de todo eso es que se tomó ¿cómo se llama? La decisión seria de entrar al caso y de hacer un trabajo, porque nosotros hicimos un trabajo de investigación fuerte y sólido, y cuando nosotros logramos que efectivamente la Cámara de Apelaciones nos dé la orden de ir a buscar los teléfonos celulares en el sentido de las comunicaciones, porque teníamos nosotros el teléfono de Sotelo, pero nosotros no teníamos ¿cómo se llama? La comunicación, los teléfonos de las otras personas que aparecían comunicándose con Sotelo. Y para que se puedan hacer una idea, es como una telaraña. Vos tenés a Sotelo y una cantidad de comunicaciones con Sotelo. Pero si vos tenés las comunicaciones de los otros números otra vez en forma concomitante o por el mismo espacio temporal, haces una red de comunicaciones que es lo que le permitió, por ejemplo, a la autoridad colombiana de resolver el crimen de Pechi en poco tiempo, a través de las comunicaciones de celulares. Y eso nomás es lo que nosotros queríamos hacer acá, que se puede hacer, si es que se quiere hacer, ¿Y por ¿verdad? qué no se quiere hacer? Claro, porque no se quiere descubrir quién dio la orden. Claro, Aclaro que no es una orden de ir a matar. Eso también hay que entender, Sí. ¿verdad? Acá hay Bueno, una- pero decime, la policía no tiene que tener una orden que le diga, ya lo hablábamos hace 7 años. Van a ir, van a hacer hasta acá, pero no disparen. No tiene Es que que tener... ellos no tenían ya ninguna legitimación para ir a entrar al PLRA. Ya se había acabado la situación de conflicto, la agresión. Y en el PLRA no había justificación para violar la ley. Si ellos querían entrar al PLRA, tenían que agarrar y pedirle a un juez penal Bueno, de Guillermo, garantías. una cosa es entrar abogado y otra cosa es disparar. Bueno, pero no podían luego irse. Y, Ya y si se iban, tenían que pedir orden judicial para entrar porque le cerraron las puertas. Claro, o sea, desde ya luego el procedimiento no tenía que haberse realizado. Ese procedimiento sí se puede llamar procedimiento, ahora hay mucho menos abrir la fuego. lectura mía es que ellos pretendían seguir, acuérdense, ubíquense, ese 31 de marzo se había suspendido la sesión de La sesión. diputados, pero querían seguir con la sesión de diputados. ¿Quiénes se oponían a eso? Se oponían Efraín, Rafael Filisola y Sí. la oposición que está en Yaracosta y todos los demás. Iban a ir a buscarle, a prenderles, porque le iban a procesar por la quema del Congreso. Y entonces los que se oponían iban a estar presos por un hecho punible y ellos iban a seguir con su plan. Lo que truncó y salió de los planes fue la muerte de Rodrigo. Pero la muerte de Rodrigo, si bien no estaba representada como segura, estaba representado como posible. Cuando vos autorizás que personas vayan, porque el pelotón de Paredes Palma, que era de investigación de delitos, no tenía balines de goma. Ellos tenían Balas. armas y fusiles de matar, o sea, de plomo. Arma de fuego. Y se autorizó que esa gente vaya a un lugar en el conflicto en el que estábamos Por a eso. ingresar y a buscar y aprender personas. Gravísimo. Y si ustedes recuerdan los videos de cómo actuaron, de cómo dispararon, que no haya muerto otra persona, Sí. es una suerte, porque en el baño de damas del PLRA estaban disparando Sí, a sí, quemarropa. una locura. Nosotros le tenemos hoy a diputados, a senadores que estaban todos tirados en el piso, todo. O sea, independientemente de la persona, aquí la policía actuó de una manera totalmente... Descabellada. ¿Qué le ibas Ahora, a decir? doctor, ¿por qué el papá y la mamá de Rodrigo Quintana son quitados del proceso judicial? ¿Y por qué se cree que eso es adrede para que no haya justicia en este caso? Y ahí iba. Cuando nosotros hicimos esto y obtuvimos la orden judicial de tener los teléfonos, los datos de los teléfonos de las otras personas, aparece en escena, en el proceso, Ana Mora y Óscar Ramírez, su hijo,
en representación de Leticia Redes. ¿Y qué es lo que hacen? Se confabulan con la defensa de Paredes Palma, quien plantea una excepción de falta de acción respecto a nosotros y no, dicen que solamente ellos pueden ser querella, no nosotros. En ese entonces estaba un juez, un carají juez Corbeta, y se tramita esto y el juez les rechaza esto ya. Y entonces esto fue cosa juzgada, se rechazó y ya estaba firme en nuestra representación. Después llega, con tantas, y desde ahí empezaron a recusarla a Corbeta, a hacer planteamientos dilatorios y demás, conjuntamente con la Fiscalía de Sandra Quiñones, que por supuesto no tenía ni una intención de esclarecer nada, ¿verdad? Con todos los fiscales, por ejemplo, para darte un ejemplo, el fiscal que dijo que tenía razón esta querella cuando volvió a plantear este argumento, es Grisetti, el fiscal que con Aldo Cantero imputó ahora al expresidente Mario Abdo y demás. ¿Y cuál es el argumento que ellos utilizan? No es tampoco un argumento aviesamente inaceptable, sino que lo que sostienen es una cuestión del derecho procesal civil o de sucesorio civil, donde se sostiene que para determinar quién va a heredarle a una persona, existe un adagio que dice que el pariente más cercano le excluye al más lejano y el descendiente le excluye al ascendiente. Pero esto es a los fines de la partición de la herencia. Es quien va a recibir la plata. Hay una pensión que recibe. Claro, no, es la forma. O sea, si es que falleces vos, sí, vos tenés como papá y vos tenés hijos, tus hijos le excluyen a los padres. Es decir, que ellos hicieron valer algo de la legislación civil en la legislación penal. Así Básicamente mismo, eso es así eso. mismo. Y con ese argumento le quitan a los padres de Quintana del camino. Así es. Pero había una pensión que tenía que cobrar el hijo de Quintana, ¿verdad? La hija de... La bueno, hija. Pero o sea, yo esa parte desconozco porque no me metí y los padres nunca se metieron en eso. O sea, nunca metimos la parte patrimonial en esto y nunca se metieron en lo civil ni tampoco para privarle de algún beneficio económico. ¿Qué va a pasar entonces ahora? Nosotros presentamos, creo que fue el domingo, sí, el domingo Sí. 31 justamente coincidió. Me llamó mucho la atención porque llegué de la estancia y dije, bueno, voy a subir antes de entrar porque el lunes comenzaba ya con juicio y demás. Entonces dije, voy a subir ya la casación que me vencía recién el 2. Hoy es 2. Hoy vencía. Subí el domingo para evitar el domingo 31 y ahí me fijé la fecha. Cuando vi el cargo dije, mira un poco, 31 de marzo estoy subiendo la casación donde le estamos pidiendo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de que analice esta cuestión porque la Cámara de Apelaciones que confirmó este fallo es una Cámara de Apelaciones que había dictado un fallo contrario en otro caso donde yo también intervine. Fui abogado defensor de un médico que estaba procesado por homicidio culposo, donde había fallecido una médica también. Y sus padres eran médicos y su hermano era médico y bueno, lo que sí difícil. que se presentaron como querellantes todos los familiares. Yo dije, espera un poco, acá tiene que haber solamente una querella, no pueden haber tantas. Y esta misma Cámara de Apelaciones me rechazó y me dijo, no, pueden haber varias querellas. Y ahora no. Claro, y estas mismas personas que me habían dicho lo contrario en ese caso, ahora me dicen, no, vos no podés decir, solo tiene que haber una. Claro. Entonces le presento a la Corte, la Sala Penal, le digo, señores, la contradicción así en un fallo de una misma persona no se puede tolerar. Acá tiene que intervenir la Sala Penal para decir, o está bien esto que hicieron la otra vez, o está bien esto. Pero no pueden coexistir dos fallos contradictorios. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, mi creencia es una cuestión de que, independiente. Yo creo que lo que la Sala Penal debe hacer, yo espero que la Sala Penal no se excuse en cuestiones formales para decir yo no puedo estudiar esto. Porque eso es a lo que nos tiene acostumbrado la justicia en las máximas instancias. Cuando nos quieren dictar un fallo sobre algo controversial, dicen formalmente acá yo esto no puedo estudiar. ¿Y qué me pueden decir? No pone fin al proceso esta resolución porque sigue con los otros, pero sí nosotros y sin la pregunta de quién dio la orden. Claro. Ahí está. ¿Y vamos a llegar a saber quién dio la orden o va a ser como Marcelo Pecci que se va a seguir esperando? Y eso ¿Quién es el depende de la autor Sala moral? Penal. Pero la historia les va a juzgar a cada una de estas personas. O sea, yo no tengo duda de que el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Y si se llega a comprobar, porque si la Sala Penal nos dice que no podemos estudiar eso por una cuestión formal, esto es una cuestión que hace a los derechos humanos esenciales de los padres. Imagínense
no poder participar del juzgamiento de la el muerte de asesinato tu de hijo, tu hijo. Sí. de tu hijo a manos de un policía, de una fuerza policial. O sea, esto es algo que internacionalmente puede interesar que se estudie y al Paraguay le puede costar nuevas sanciones y a las personas que representan al La Estado cuestión también. es, doctor, que la tropelía que propone que esto no se sepa, no se esclarezca, es justamente la que hoy día está en el poder. O sea, es un pez muy gordo el que dio la orden. Claro, no, nosotros sabemos, o sea, esto es parte de lo mismo, ¿verdad? Es parte de todo lo que está pasando de la podredumbre de nuestra justicia, de nuestra fiscalía, que es la calla, de nuestro poder judicial temeroso. ¿Se puede llegar a saber con una investigación en serio, con los elementos que un abogado necesita? Yo te voy a decir una cosa, si es que se analiza la evidencia científicamente como corresponde y reconstruimos, porque con los videos que hay, ustedes no se imaginan lo bien que está filmado esto. Así como se puede ver el video cuando se le dispara a Rodrigo y se hizo el fotograma por segundo para determinar de qué fue, porque la pelea inicial, cuando vinimos nosotros al programa anterior aquí Sí. contigo, casi me pegó la abogada de Florentín, porque ellos decían que era Báez. Sí, Porque no era él, que eran los otros, y que nosotros estábamos en contubernio para meterle preso a él nomás y no a Báez. Báez, Florentín y otros más, los tres entran en forma concomitante al PLRA y los tres disparan. Y las filmaciones que existen permiten rastrear las balas, los balines de plomo. Y eso está. Demasiado bien Tenemos grabado. nosotros, tenemos todo. Y nosotros podemos ubicar temporalmente a cada persona, a cada autor. Ahora, de lo que vamos a depender para salir de los policías que están ahí dirigiendo todo esto, que son directamente responsables, las cabezas policiales me refiero, y después a llegar a otras esferas va a depender de que ellos digan por qué hicieron lo que hicieron. Claro. Pero la evidencia posterior que también existe, por ejemplo, le tenés a un Isasi, Sí. que años después es guardia de seguridad de quién? De Cartes. ¿En dónde? En el casamiento de Sol Cartes. O sea, hay que empezar a hacer une con flecha Sí, nomás. unir No los hace cabos. falta ser demasiado Guillermo inteligente. Cacabelo, ¿cuántos casos grosos ya tuviste? No sé por qué es lo que me tocan todo a mí, ¿verdad? Pero Sí, bueno. bueno. Entonces, es hacer el trabajo científico, lógico nomás. Y no hay que ser... Pero acá nada es No. lógico. Y no hay voluntad para que sea. Eso, no es Bueno. voluntad. No, obvio. Y bueno, lo que pasa es que la gente no quiere, no se anima. Eso es lo que yo siempre Decime, digo, no se anima. ¿Cómo eras en la secundaria? ¿Eras así? ¿Ya tenías espíritu de abogado? No, yo siempre quise charlatán? ser abogado penalista. Sí, sí, no sí. quiero ser abogado civilista. Y- Ese de sentarse a escribir y enviar por mail nomás tu Pero y en la escrito. clase, cuando había discusiones, cuando había debate, vos eras todo ahí. No sé, no charlatán. me acuerdo. Lo que habrá sido. ¿Cómo me quedo sentado un día con los compañeros de colegio? ¿Verdad? Gracias, abogado, por venir. A Gracias. ustedes, a las órdenes. Gracias. Vamos al corte, ya estamos de vuelta.